Listo. Entonces, primero que todo, pues vamos a hablar de lo que es una onda de sonido. ¿Listo? Entonces, una onda de sonido como tal, como la conocemos, es una onda longitudinal, ¿sí? Que se esparce por el espacio y tiene que tener un medio. ¿Listo? El medio, pues, es el aire o también en materiales. ¿Listo? Pero en este caso, no nos vamos a meter con materiales porque, pues, es algo complicado. eh, Porque eso se ve ya en lo que es física de materiales y demás. Esto para los que van a ser ingenieros industriales, pues se van a caracterizar por el módulo de Young, que es un módulo, ese módulo da cuánto resiste o cuánta disonancia hay en una onda de sonido. ¿Listo? Entonces, pues la primera característica de una onda, o pues lo que es una onda, en, la onda de sonido, entonces vamos a escribir la onda de sonido es una onda longitudinal, es una onda longitudinal mecánica. ¿Qué quiere decir que algo sea mecánico? En este caso, cuando nosotros hablamos de algo mecánico, es que necesita un medio para poder dispersarse. En este caso, pues nuestro medio va a ser el aire, en este caso, ¿sí? Porque también se puede en el agua, se puede en diferentes materiales, pero las ondas de sonido no se pueden propagar en el espacio, ¿listo? Porque no va a haber un medio. En cambio, cuando hablamos de ondas electromagnéticas, el medio es el mismo campo electromagnético, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de una onda longitudinal mecánica, es cuando se dispersa en el espacio, en nuestro entorno, porque si no hubiera aire o esas partículas no se estarían chocando, nosotros no nos podríamos oír ni tampoco comunicar. ¿Listo? Entonces eso quiere decir una onda mecánica necesita un medio. ¿Listo? La onda electromagnética pues no va a tener un medio, sino solo su campo electromagnético. ¿Listo? Ahora, es una onda mecánica y su fuente o el frente de onda o el frente de onda es esférico. ¿Qué queremos decir con esto que sea esférico? Sí, nosotros nos estamos moviendo en tres espacios, X, Y, Z, pero también está la componente temporal, ¿sí? Pero en este caso no nos vamos a meter con la componente temporal, más adelante lo vamos a ver, pero pues ahorita solo quedémonos con el espacio, ¿listo? En el espacio son tres dimensiones y nosotros cuando tenemos un altavoz no se dispersa solo en una dirección, sino se dispersa en las tres direcciones, haciendo que sea una especie como de esfera en la cual estamos rodeados. No sé si ustedes han oído, digamos, canciones en 8D que son muy característico, pero es que la onda se dispersa por nuestros oídos haciendo el efecto que está alrededor de nosotros, ¿sí? Esa esfera la conocemos como una fuente de ondas esférica, ¿listo? Ahora, vamos a modular, por decirlo así, cómo sería la característica de una velocidad de onda. ¿Listo? Entonces vamos a ver la ecuación de una onda. La ecuación, ya escribí de otro color. Entonces, ecuación de la velocidad
de una onda de sonido. ¿Listo? Ahora, la velocidad de esa onda va a estar caracterizada por una raíz cuadrada. ¿Listo? Vamos a obtener el siguiente símbolo, que va a ser nu, que no se diferencie con la velocidad, sino va a ser una letra, que va a ser nu, por P dividido Rho. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver qué características o qué nos dicen esta ecuación. ¿Listo? O también la velocidad la podemos escribir como la raíz cuadrada de igual nu, que es esta letra, por R por T dividido M. ¿Listo? Ahora, esta ecuación de la velocidad de una onda del sonido es solo para gases. ¿Listo? Solo para gases. Entonces, solo para gases. En este caso, pues, nuestro medio va a ser nuestro entorno, o sea, el aire. ¿Listo? Que va a estar compuesto de diferentes gases, pero se puede llegar a un número de una velocidad. ¿Listo? ¿Por qué solo digo en gases? Porque nosotros no nos vamos a meter con materiales, por ejemplo, líquidos o sólidos, porque pues eso se ve ya en lo que son las carreras de física, ingeniería y demás. ¿Listo? Entonces solo nos vamos a meter con los gases. Eh, listo. Entonces, ¿cuáles son estas variables que hay acá? Entonces vamos a decir las variables. Nu, que es esa letra toda rara que parece una B, nos va a representar el coeficiente de dilatación adiabática. Ya les explico qué es eso. Entonces, coeficiente de dilatación adiabática. ¿Ustedes vieron termodinámica el año pasado? ¿Algo de termodinámica? ¿Canciman se vieron algo? Creo que sí, pero algo muy por encimita, no muy adentro en el tema. Ok. El coeficiente, digamos, una dilatación adiabática. ¿Ustedes vieron motor de cuatro tiempos? ¿De casualidad? No, No, señor. eso me indica que no. Grave porque si no saben cómo funciona un motor de cuatro tiempos. Bueno, la- lo adiabático, si ustedes lo googlean, lo adiabático es un proceso termodinámico. Ustedes me imagino que vieron el isotérmico, el isobárico y el isocórico, ¿sí? Que son con constantes de, digamos, de temperatura, constantes de volumen y constantes de presión, ¿sí? El adiabático viene en una combinación de esos tres. ¿Listo? Que es lo que pasa en realidad en, digamos, en los motores o lo que sucede cuando hay una olla express o demás. ¿Listo? Lo que nos rodea en el mundo. ¿Sí? Entonces, esa compresión adiabática, esa dilatación adiabática, es cuando yo le transfiero calor al medio. ¿Listo? Cuando yo transfiero calor al medio. Entonces, por el momento, solo quedémonos con eso, que es un coeficiente de dilatación adiabática, que pues ustedes saben que por las leyes de la conservación de la energía, yo sé que la energía solo se transforma, ¿sí? Esa onda va a ir perdiendo su longitud de onda y pues se va a lo que dice ahí, a dilatar. ¿Qué quiere decir dilatar? Pues que se va a perder. ¿Listo? Pero no se pierde, sino que le transfiere energía al medio, en este caso en forma de calor. ¿Listo? Entonces, 1.4 va a ser para el aire.
¿listo? Para el aire. Entonces, este valor lo vamos a utilizar siempre y cuando sea para el aire. En los ejercicios yo voy a poner solo para el aire. No se preocupen si hay otro número. Si hay otro número, pues yo se los voy a dar. ¿Listo? Vamos a obtener la otra variable, que va a ser R. No sé si ustedes conocen esta R, que va a ser la constante universal de los gases ideales. No sé si ustedes en química ya lo habrán discutido, porque pues esto se ve en química. R es la constante universal de los gases ideales. Pues se utiliza, digamos, no, sí se utiliza. Sí se utiliza la constante de los gases ideales. Y pues a partir de esto, eh, digamos, su valor es 8,314. Hay diferentes unidades, que es Joule sobre mol, o la otra unidad que se puede utilizar también es kilogramo por metro cuadrado sobre mol por, perdón, eso quedó todo raro, mol por grado Kelvin por segundos al cuadrado. ¿Listo? Se utilizan de las dos maneras esas unidades para la constante universal de los gases ideales. Ahora, vamos a tener la otra variable. La otra variable va a ser T. ¿Listo? Que T va a ser la temperatura, pero medida en grados Kelvin. ¿Listo? Que para ser más exactos, eh, 293,15 Kelvin equivalen pues a 20 grados centígrados. ¿Listo? Cuando les diga, por ejemplo, en la ecuación de la velocidad de una onda de sonido en temperatura ambiente, pues la temperatura ambiente va a ser de 20 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, pues ustedes lo pasan a Kelvin porque pues las unidades de la constante de los gases ideales, pues nos la dará en Kelvin. Luego tenemos M. M, pues no sé si ya la habrán visto también en química, es la masa molar, la masa molar del gas. Si en algún caso, pues en el escrito, pues yo les voy a dar ese número, o pues hallarlo, pues es solo, ¿cómo es que se llama esto? Despejar, ¿listo? Que va a ser de 0,029 kilogramo sobre mol, y esta es para el aire, ¿listo? Esa es para el aire. Y vamos a obtener la última, que va a ser P, que va a ser la presión del gas, y esta debe ser medida en pascales, en pascales. Y nos falta la última, que es Rho. Rho, pues no sé si ya lo habrán visto, pero es la densidad del medio. La densidad del medio medida en kilogramo sobre metro cúbico. Esto es hacer la densidad del medio, y esas son las variables para hallar la velocidad de sonido en un gas o en el aire.
Sí, que va a ser más específico en el aire, perdón. ¿Listo? Em, Vamos a pasar a lo que va a ser las características del sonido a partir pues del gas. ¿Listo? Entonces va a ser las características del sonido. Entonces, pues las características del sonido siempre las hemos oído, la verdad. Y pues hasta que yo no, o sea, yo no le ponía tanta atención, pero sí es importante, pues en la música se utiliza demasiado. eh, y pues uno es diferente el tono, el timbre, y uno como que dice, oiga, venga, sí, es algo como importante porque pues los músicos hablando entre sí, pues uno dice, venga, es que está a tal tono. Y uno dice, venga, pero ¿qué es el tono? ¿Sí? Entonces vamos a ver esas diferentes características. Entonces la primera característica es el tono. ¿Listo? Un momentico. Ah, bueno, aquí les iba a explicar esta parte, que pues es una imagen. eh, hago zoom, que digamos, esta es la idea de una propagación de una onda. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una compresión de ondas y si nosotros pues damos esa compresión, pues se va a ir yendo en una dirección, ¿sí? Se transfiere energía. ¿Listo? Aquí vamos a tener la longitud de onda que pues va a ser de cresta a cresta. En este caso podemos escoger crestas del mismo tamaño y vamos a decir que va a ser la longitud de onda. ¿Listo? El sentido de la propagación pues no la dan y pues la dirección de la vibración es en un solo sentido, ¿sí? Pero en diferente dirección. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ven vectores, ustedes dicen que va a haber diferentes oscilaciones y se intercambian energía entre ellas. ¿Listo? Francis, muchísimas. Vamos a ver la siguiente imagen. Listo. Aquí yo me refería con el tono. Entonces, a ver, ustedes que ven música, ¿qué famosa, qué famosa, eh, cuál es la famosa nota que da el número 440 hercios? ¿Cuál es la famosa nota? ¿Alguien, no? ¿Ustedes que ven música? Ay, Dios santo. cuatrocientos Sí, cuarenta hercios. sería así, ¿no? No, eso no es un sí, ¿La? es un la. La de 440 hercios, ¿sí? Este es el famoso la, ¿sí? De 440 hercios. ¿Listo? Entonces, si yo lo cambio de tono, por ejemplo, lo divido a la mitad, este es un tono menor, pero sigue siendo la misma nota, o sea, la, ¿sí? Pero en diferente tono. Sí, es como si yo cogiera el piano y el mismo la lo bajara, por ejemplo, una o dos octavas. ¿Sí? Cuando yo bajo dos octavas, pues el tono va a ser diferente, ¿sí? Por la longitud de onda, ¿sí? Este 110 hercios es el la, pero dos octavas más abajo. Este 220 hercios es un la, pero un tono más abajo, que eso es lo que se dice tono. Este 440 hercios, pues es el tono ideal, 440 hercios del la, y pues los 880 hercios son el la, pero un tono más, un tono arriba. ¿Listo? Entonces, eh, ya para hacer un recuento, vamos a irnos a esta página. Ah, bueno, todavía no, todavía esa página no. ¿Listo? Entonces, pues el tono
va a depender de cuatro características principales. ¿Listo? Entonces, esas cuatro características principales son el tamaño del instrumento, porque el tamaño, cuando yo alargo una cuerda, por ejemplo, y yo todas las cuerdas las tengo afinadas en, por ejemplo, en mi, el tamaño de esa cuerda pues va a influir en lo que yo vaya a tocar, ¿sí? Ustedes me imagino que como ustedes también estudian música, han tenido que afinar instrumentos, me imagino yo. Entonces, cuando ustedes afinan esos instrumentos, pues va a ser diferente cuando ustedes tienen un corno, un fliscorno, un piano y, por ejemplo, una mandolina, ¿sí? Va a ser súper, súper diferente el tono. Cuando ustedes cuando el director dice que afinen a la, un ejemplo, ¿listo? Entonces, el tamaño del instrumento, pues influye, también influye la longitud de una cuerda de un instrumento, del instrumento, ¿sí? También influye. También va a influir la tensión de esas cuerdas. Va a influir de las cuerdas. Y también va a influir la presión. Aquí la presión se puede diluir, o sea, se puede influir en dos, que es la presión del aire o la presión con la que yo pulse el instrumento o pues toque de manera, por ejemplo, los vientos o golpee de manera, por ejemplo, la batería, ¿sí? Va a ser súper, súper diferente. Y esos son, digamos, como las cuatro características que va a tener el tono para yo definir un tono. ¿Listo? Es, por ejemplo, yo sé diferenciar lo que está tocando, digamos, un violín a un violonchelo, ¿sí? Porque su sonido grave, por su tamaño del instrumento, por la longitud y por la tensión de sus cuerdas. ¿Listo? Entonces, esa es la primera característica. La segunda característica que nos da es el timbre. El timbre nos va a dar la característica, digamos, dos sonidos con la misma frecuencia de amplitud, pero con diferentes instrumentos, lo que yo les decía. Entonces vamos a tener dos sonidos con la misma frecuencia, con la misma frecuencia y amplitud, pero con diferentes instrumentos. Diferentes instrumentos. ¿Listo? Entonces voy a ponerles una imagen para caracterizarlo. ¿Listo? Entonces vamos a obtener dos, por ejemplo, tenemos aquí una trompeta y tenemos un violín. Y vamos a ver que van a tener las mismas longitudes de onda y los mismos periodos. ¿Listo? La misma frecuencia, 440 hercios, están haciendo lo mismo. Y la velocidad del sonido va a ser igual, que va a ser de 340 metros sobre segundo, que esta es la velocidad del sonido en unas condiciones ideales. ¿Listo? Esa es la velocidad del sonido como ustedes ya se dieron como ustedes ya se dieron cuenta en el taller, en el primer punto, pues había calcular la longitud de onda a partir de la velocidad del sonido y demás. Entonces ustedes cogieron, digamos, 340 metros sobre segundo, que es lo que se dispersa idealmente en el espacio. ¿Listo? En nuestro espacio. Entonces vamos a obtener que va a ser diferente que yo lo haga con, por ejemplo, el diapasón
que va a ser un violín, o digamos tocar diferentes instrumentos en la misma nota. ¿Listo? Esto como ustedes lo pueden ver acá, pues es irregular esta onda, pero todas las ondas son así, todas las ondas de sonido son así, no son perfectas, ¿sí? Y pues yo cuando estaba estudiando música pensaba que todo era perfecto, hasta que no, hasta que me di cuenta conmigo, o sea, me di cuenta propiamente de que no es así, ¿sí? De que todo tenía que ser afinado y resulta que no. ¿Listo? Entonces ese va a ser el timbre. Ahora vamos a ver otra característica que es la intensidad del sonido. ¿Listo? La intensidad del sonido viene y se define como la energía transportada de una onda. Entonces, es la energía transportada, transportada en la onda. ¿Listo? Y la ecuación que lo rige es de la siguiente manera. O sea que la intensidad va a ser igual a la energía transportada sobre el concepto de área por un tiempo determinado. ¿Listo? Acordémonos que también es una onda viajera que va perdiendo energía a través de su oscilación. ¿Listo? O también lo podemos decir que va a ser la potencia dividido el área. ¿Listo? ¿Y esto en qué se mide? Pues se va a medir en watts sobre metro cuadrado. Acordémonos que watts es la potencia dividido por el metro cuadrado. Por el metro cuadrado. Entonces, las variables a tener en cuenta es la energía, el área, el tiempo y P que va a ser la potencia. Entonces vamos a tener que es energía, A que es el área del tiempo y P la potencia. Recordemos que la potencia también, para ser escrita de otra manera, puede ser escrita como la energía dividido por unidad de tiempo. ¿Listo? Esta es la energía. Energía por unidad de tiempo. ¿Listo? Que esa va a ser la potencia. La potencia también la vamos a necesitar para circuitos. Entonces, para que no se les olvide lo que es la potencia. Listo, esa es la intensidad del sonido. Pero aquí, pues, podemos, no sé si ustedes han escuchado la intensidad del sonido en decibeles. Imagino que sí. Entonces, vamos a ver cómo se define esa intensidad del sonido, pero a partir de los decibeles. Entonces, intensidad del sonido en decibeles. Decibeles. ¿Listo? Entonces, vamos a obtener la siguiente ecuación. Entonces, tenemos beta en decibeles de B va a ser igual a 10 logaritmo, 10 por el logaritmo de la intensidad sobre la intensidad inicial. ¿Listo? Que ahorita vamos a ver qué es esa intensidad inicial. ¿Listo? Entonces, ¿dónde qué? ¿Dónde vamos a obtener qué? La intensidad y va a ser la intensidad, eh, la intensidad del sonido en general, y sub cero, pues va a ser la intensidad mínima perceptible, es la intensidad
intensidad mínima perceptible, ¿sí? Que es lo que mínimo nosotros escuchamos, que esto en unidades es 1 por 10 a la -12, que es watts sobre metro cuadrado. ¿Listo? Que es lo mínimo que nosotros escuchamos como seres humanos. ¿Listo? Y pues si nosotros le sacamos el logaritmo a eso, pues vamos a obtener esa intensidad de sonido en decibeles. ¿Listo? Vamos a obtener esa intensidad en decibeles, que eso lo utilizan demasiados instrumentos para afinar y para, digamos, darse cuenta si estamos afectando nuestro oído o no. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, señor. Listo. Entonces, muchachos, por favor, nos volvemos a conectar, ya que el tiempo se acabó en Zoom. Entonces, paramos acá.